Hacer un resumen. La pregunta de hoy tiene que ver con los dos aspectos que ya vimos anteriormente. No sé si alguno se acuerda cuáles eran. Vamos a tener un enunciado o un breve resumen de lo que ya habíamos estudiado. Y entre ellos tenemos que ver la pregunta número 26 y la pregunta número 27. Dime. En la primera, la 27, ¿qué era? Creo en Dios Todopoderoso. Y la segunda hablaba sobre la providencia de Dios, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con el enunciado sobre el credo de los apóstoles. Para nosotros, ¿qué es un credo? Es un resumen de unas normas de fe, ¿no? Resumidas, la cual la base en la palabra de Dios. Resumidas en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Cuando uno lee la historia del credo, uno dice, bueno, ¿y de dónde salió esta confesión? ¿Sí? Resulta que en el momento habían muchas iglesias que decían confesar de Dios, pero se reunieron pues para que todas aquellas que se acercaran o fueran seguidoras de Dios, si no me equivoco, tenían un resumen de la palabra de Dios, pero para eso pues obviamente tenían que hacer un resumen que fuera más corto y más preciso. De allí salió el credo. Se dice que probablemente viene de los apóstoles, pero no está muy comprobado en la historia, ¿no? Entonces, el primer enunciado que leíamos en la pregunta número 26 era: creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? Y vemos tres afirmaciones allí: que es Dios, Padre y Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, si vemos cuenta que está Dios, que sería la Trinidad Padre, y que Él es Todopoderoso. ¿Y qué creó Él? Según en este credo, creó el cielo, todo lo que hay en el cielo, y todo lo que hay en la tierra. O sea, para nosotros damos una afirmación, o confirmamos, o aceptamos, o reconocemos que lo que hay fue hecho por Dios, ¿verdad? Ante este credo también podemos ver el enunciado de la providencia de Dios, ¿verdad, Wanda? ¿Me puedes adelantar? ¿Sí? Cuando hablábamos de la providencia de Dios, ¿qué hablábamos? Hablábamos que Dios gobierna y también sustenta. Cuando hablamos de que Dios gobierna a través de su providencia, ¿qué decíamos? Que Dios tiene la voluntad o el poder para decidir sobre su creación, ¿cierto? Él demanda y se hace. Él ordena y se hace. Él decide lo que Él quiere. O sea, Él tiene el control de toda su creación, ¿sí? Y a la vez, el Señor la sustenta, ¿sí? Él permite que todo lo que exista se promueva bajo su propia voluntad, ¿sí? Es decir, la bendición también permite aflicción, ¿sí? Porque Él a través de ello muestra su grandeza, muestra su providencia, ¿sí? A veces nosotros creemos que la providencia es que haya siempre bendición, ¿sí? O que un buen gobierno es que nos vaya bien a todos. En nuestra nación siempre esperamos que haya un buen gobernante, ¿cierto? Que nos lleve todos a la riqueza o al buen bienestar. Pero a veces no es así. Leíamos en Nehemías 9:6, referente al enunciado de la providencia de Dios, nos dice: luego el pueblo oró así: tú eres el único Dios verdadero, tú hiciste el cielo y las estrellas, y lo que está más allá del cielo. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todo lo que existe. Y las estrellas del cielo te adoran. ¿Sí? Podemos notar en este versículo que Dios es el único Dios verdadero y que Él es quien hizo todo y que Él es el que sostiene todo y que Él es el que gobierna todo.
¿sí? Nos dice que el mar, los cielos, todo lo que hay en ellos se debe a Dios. Toda la vida, aún las estrellas y lo que nosotros no conocemos. Es decir, que la creación y todas las cosas, en resumen de este punto, son hechas ¿por quién? Por Dios. Cuando hablamos de la providencia de Dios también tenemos que ver que cómo Dios sostiene. ¿Voy muy rápido o no? Estoy bien, ¿cierto? Vamos haciendo un breve resumen de lo que ya hemos estudiado para poder llegar a la pregunta número 28, que realmente es la conclusión. Dice en Hebreos 1:3, no sé si alguno hermano lo quiere leer. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logra que Dios nos perdonara nuestros pecados, y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Muy bien, hermano. Gracias. Entonces, como dice el hermano, el Hijo de Dios nos muestra el poder y qué, y la grandeza del Padre. ¿Sí? O sea que el Hijo de Dios nos muestra cómo es el furor del poder de Dios y su grandeza. El Hijo de Dios es igual en todo ¿a quién? Al Padre. ¿Sí? Dice que, Nerón nos dice que el Hijo de Dios, o sea Jesucristo, es igual en todo o en algunos aspectos. En todo nos dice. Igual al Padre. Y con su grandeza poder hace que el universo siga existiendo. O sea que el universo no es porque muchas teorías, ¿no? Que se sostiene porque está en un lugar ubicado, porque es que hay eventos, no. ¿Sí? Hace muy poco ahorita que creo que pasó un asteroide que se llama muy cerca de la Tierra y uno dice, uy, nos salvamos. Nos salvamos de morir. No, Dios tiene el control de todo lo que existe, dice la palabra de Dios. El Hijo de Dios logra que Dios nos perdonara nuestros pecados. No solo Dios crea y sostiene, sino que también Él tiene el poder, ¿para qué? Para librarnos de la muerte, del pecado. Y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. ¿Qué vemos en la palabra de Dios, hermanos? Su palabra nos muestra que Dios gobierna y que Dios sustenta. ¿Sí? En este versículo hemos podido notar que la providencia de Dios, Dios la sostiene. ¿Cómo la sostiene y cómo la vemos? ¿A través de qué? De su palabra. ¿Cuál es su palabra, Caleb? ¿Cuál es la palabra de Dios? Su palabra es toda esta, ¿cierto? Si nosotros queremos saber y conocer de Dios, podemos ver a través de la palabra de Dios. ¿Sí? No, hay muchas teorías o muchas, ¿cómo diríamos ahí? Estudios que se han comprobado después de que Dios lo ha hecho mucho más antes, ¿no? Sí, los estudios científicos. El ADN, la Tierra cuando dicen que era plana, y Dios ya había dicho que era redonda. Sí, muchas teorías y Dios ya las había anunciado. Entonces todo lo podemos conocer y ver cómo Dios gobierna y sostiene el mundo o todo lo que está creado a través de su palabra. Pero me llama también la atención que en este enunciado Dios nos muestra su diseño. Y se acerca a tres puntos, vamos a decirlo. El primero es el hogar. ¿Sí? El segundo sería la iglesia. Y el tercero, la nación. ¿Y Dios cómo gobierna a través de ellos? No sé si me quieren ayudar, aunque ahí de esta pequeña la letra porque son bastantes versículos. En Efesios 5, 23 y 24. ¿Quién me ayuda ahí? Los voy delegando. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador.
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien. ¿Cómo gobierna Dios el hogar? Por medio del esposo. ¿Sí? Nos muestra a Dios que también dio un orden en el hogar, ¿cierto? Le está dando autoridad también, ¿sí? Al esposo para que gobierne su casa, ¿sí? En Efesios 6:1-3, ¿qué nos dice? ¿Alguno lo tiene? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces vemos que tanto la mujer, tanto los hijos se deben a un padre. Y también vemos que el padre se debe ¿a quién? A Dios. Y como creación nos debemos ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Dios nos muestra acá su gobierno a través de ¿qué? Del hogar. El diseño de él a través de un hogar. Avancemos. En la iglesia, ¿cómo lo veríamos? Hebreos 18, versículo 7, versículo 17 y versículo 24. ¿Quién me puede ayudar ahí? Hermano Diácono Mario, ¿puedes leer? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Gracias, hermano. Es decir, que en la iglesia, ¿a quién le debemos también sujeción? A nuestro pastor, a nuestros ancianos, a nuestros diáconos. ¿Sí? Como iglesia, Dios también instituyó su gobierno. Y también vemos que su providencia allí, ¿cierto? Me llama la atención porque nosotros a veces creemos que somos libres, sea que en el hogar, sea en la iglesia, sea en la nación, en el mundo. Pero no, nos debemos a ¿qué? A un gobierno que ya Dios lo ha instituido, ¿sí? Y a través de ello también vemos cómo Dios muestra su providencia. Y en la iglesia, ¿cómo podemos ver la providencia de Dios? ¿Cómo la podemos ver, hermanos? Por medio del gobierno de la iglesia. Sí. Pastor, de los presbíteros, de diáconos, Dios nos muestra su providencia a través de ¿qué? De su palabra, ¿sí? Nos muestra cómo Dios nos bendice, ¿sí? En medio de la aflicción, cómo Dios nos anima, ¿sí? En medio de la oración, muchas veces hemos visto cómo Dios nos, al unirnos como iglesia ante Dios, Dios nos guarda, cómo nos da un líder o un pastor que nos discipula, sería la palabra, sí, nos guía, nos aconseja, ¿sí? Cómo Dios nos muestra a través de la iglesia su providencia, su sostenimiento. Hermana Raquel, ¿tú me puedes ayudar con Romanos 13, del 1 al 4? Vamos ahora a ver la providencia y el gobierno de Dios en las naciones. Bueno, Josué me está haciendo competencia hoy. Romanos 13, del 1 al 4. Sí, señora. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. 11 me dijo, ¿no? No, 13. Capítulo 13, versículo 1. 13. Sí. del 1 al 4. Ay, perdóname. Romanos 13. ¿Será porque tengo la versión actual? Y yo Ya. estaba así como, ¿qué pasa? Perdón.
Perdona. Está bien, perdón. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues en el servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Muy bien, hermana Raquel. Vemos que en estos versículos en Romanos 13:1, ya lo leemos ahorita todos para efecto de la grabación, vemos que Dios a través de la nación gobierna a través de ¿qué? De líderes, ¿cierto? De un presidente, de un senado, de un gobierno, un ejército, ¿sí? ¿Y son puestos por quién? Por Dios. ¿Mm? Pero también Dios les dice que ellos deben ¿qué? Mostrar un bienestar, mostrar su providencia ante una nación, ¿cierto? Y también dice acá que estos gobiernos no deben abusar ¿de quién? De los que hacen el bien. Y nos dice muy claro que deben ir tras de quién? Tras de los que hacen lo malo. Desafortunadamente muchas de nuestras naciones hacen lo contrario, ¿no? Buscan a los que hacen el bien y dejan sueltos a los que hacen el mal. Pero recordemos que muchas de estas cosas son providencia de quién? De Dios. Dios permite que esto pase, ¿sí? También para que haya juicio, lo hablábamos en la clase anterior. Es decir, que como hogar vemos el gobierno y sustento, como lo dice en Efesios 5:23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. En Efesios 6:1-3 nos dice: hijos, obedeced al Señor vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea larga vida sobre la tierra. O sea que como iglesia nos debemos, como hogar nos debemos a un padre, los hijos a sus padres, la madre o la esposa a su esposo y su esposo a Dios. Pero entre todos, entre el núcleo familiar, ¿nos debemos a quién? A Dios, a Cristo. ¿Sí? En la iglesia también es igual o similar. Como lo dice en Hebreos capítulo 13, versículos 7, 17 y 24. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetadlos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que los que hagan con una alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Resumen de la iglesia. Los pastores, los ancianos, diáconos o los líderes de la iglesia son puestos ¿por quién? Por Dios. Para que gobiernen y velen por la iglesia. ¿Sí?
Y ante una nación, como lo decía nuestra hermana Raquel, lo leía en Romanos 13, 1, 4, sométase todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por medio han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para el mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiénes pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y vemos aquí también el gobierno de Dios y su providencia, ¿cierto? Vemos como lo que estamos aceptando al creer que Dios es todo. ¿Cómo es? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. O sea, vemos que cuando creemos estamos reconociendo como creyentes, esto es para nosotros como creyentes, ¿sí? Estas dos preguntas, y vemos su providencia a través de un gobierno y un sostenimiento, que Dios lo infunde en el hogar, en la iglesia y en la nación. ¿Preguntas hasta allí o algún aporte? ¿No? Bueno. Avancemos. ¿Cómo vemos este sostenimiento de Dios? ¿Cómo lo sostiene? En Nehemías 9:6, sigamos, Wanda, dice, luego el pueblo oró así, que ya hemos leído ese versículo anteriormente. Tú eres el único Dios verdadero, tú hiciste el cielo y las estrellas y lo que está más allá del cielo. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todo lo que existe y las estrellas del cielo te adoran. Nehemías 9:6. Es decir, que como creyentes que reconocemos que Dios es dueño de todo, que Dios es amo de quién, de nosotros. ¿A quién nos obedecemos? A Dios. ¿Sí? ¿El incrédulo se debe a Dios? No. Su Dios es Satanás. Señor de todo lo que hay, creador de todo. Es decir, que como creación y como hijos, como hombres, Dios nos ha dado a administrar, ¿sí?, lo que tenemos. Por lo tanto, si nosotros decimos que Dios nos habla a través de la palabra, ¿sí?, y nos muestra toda su ley, todos sus mandamientos, ¿qué podemos decir? 3 aspectos. Que el creyente, como cultura, debe ser de acuerdo a ¿qué? Al Evangelio, ¿cierto? ¿Sí? Dios en nosotros crea una cultura. ¿Estaría bien pasar una cultura? ¿Sí? ¿O una vida? Dios diseñó una cultura. Nos diseñó una cultura. ¿Sí? También nos diseña una liturgia de acuerdo a ¿qué? Al Evangelio. No. ¿Sí? Dios también nos muestra una vida civil de acuerdo a ¿qué? Al Evangelio. ¿Sí? Como creyente nos debemos ya a su palabra. Por eso nosotros estudiamos siempre su palabra. Y si volvemos antes, que decíamos que el credo a qué se asemeja? A unas verdades que fueron sacadas ¿de dónde? De la palabra. Un resumen del Evangelio o de la Biblia completa. Bueno, ¿hasta allí algún aporte? No sé, pastor, si usted... ¿Sí? Se está comprendiendo que estamos estudiando el credo de los apóstoles, la primera parte. ¿Cuál es la declaración, Nancita, del credo de los apóstoles, la primera parte? En Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y lo que el diácono nos está afirmando es que cuando nosotros decimos eso, estamos diciendo que Él gobierna y sustenta. Ahora, ¿por qué gobierna y sustenta? Es lo que Él mismo ha diseñado. Toda la expresión de la vida mortal está basada en 3 instituciones. ¿Cuáles son? El hogar, la iglesia. Y la nación, el Estado o la vida civil, cualquiera de las 3. Y hasta ahorita, o sea, cuando yo digo eso, yo debo ser consciente de eso.
O sea, yo no tengo una vida libre e independiente. Yo no determino, por decir, si hoy domingo vengo a la iglesia o no voy a la iglesia. ¿Por qué no puedo determinar eso? Porque Dios ya lo determinó. Lo determinó. ¿Sí? Yo no puedo decir, venga, estoy en desacuerdo con que el hombre solo tenga una esposa. ¿Por qué razón? Porque Dios ya diseñó. Si el hombre deja a su padre, a su madre y se une a su esposa, obviamente que está implícito que la esposa se una y se sujete a su marido. Entonces, eso es lo que estamos declarando en esa primera parte. Creo que es el resumen de lo que estamos hoy entendiendo y aprendiendo. Cuando yo digo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, significa que Él gobierna ahí, sustenta. ¿Pero qué gobierna y sustenta? Las tres instituciones que Él ha creado. ¿Hasta aquí hay alguna diferencia? O sea, el diseño en el hogar ya es uno. Hay una cabeza, no hay dos. En la iglesia hay una cabeza, no hay dos. En la sociedad hay una cabeza, no hay dos. ¿Cuál es la cabeza? Cristo. Pero puso representantes a los cuales se les da el deber de responder por el hogar. En el hogar es el varón o el esposo. Si no estuviera el esposo, pues es la esposa, cabeza, madre de familia, que tiene que responder. ¿Hasta qué? Hasta que haya un esposo. Se puede volver a casar, no hay problema. En la iglesia son los pastores. Siempre habla de pluralidad de pastores, nunca habla de un solo pastor. Habla de pluralidad de pastores, porque siempre se ha hablado de los presbíteros, nunca es el presbítero. ¿Sí? O sea, ancianos gobernantes y pastores, o pastores y ancianos gobernantes hacen un trabajo colegiado. Y en la nación también es de la misma manera. Gracias, pastor. Así podemos ya ver la pregunta número 28, que realmente la pregunta número 28 cierra el contexto de la pregunta 26 y 27. Y nos dice, pregunta 28, ¿qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y la providencia divina? O sea, para nosotros, ¿qué utilidad tiene? El reconocer que Dios es creador de todo. ¿Sí? ¿Qué utilidad tiene para nosotros reconocer que Dios es el providente, que es el que nos sostiene? ¿Sí? Que nos ha dado un gobierno y nos sustenta. La respuesta que nos da el catecismo nos dice que en toda adversidad tengamos paciencia. ¿Sí? Que en toda adversidad tengamos paciencia. Y en la prosperidad seamos agradecidos. Y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder, de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. O sea, esta respuesta de este catecismo nos muestra la conclusión de las dos preguntas anteriores, ¿sí? Que por nada estemos, ¿qué? Afanosos, ¿sí? Que debemos confiar en ¿quién? En Dios. ¿Por qué en Dios? Porque Él ya tiene predestinado, ¿sí?, lo que tiene para nosotros. Que Él ya tiene en el futuro lo que tiene para nosotros. Que nuestra esperanza debe estar siempre ¿quién? En Dios. Nuestra confianza debe estar siempre en Dios. Que Él ya sabe con certeza, con seguridad, como dice por ahí, que nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Sí? Esa es la conclusión que tenemos hoy. Que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor. Y si es verdad, ya el que es hijo de Dios, es hijo de Dios. Obviamente esto no nos da camino para hacer cosas malas ni nada por el estilo. Pues todas las criaturas están sujetas a su poder de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. O sea, todo lo que suceda, todo lo que pasa en la creación de Dios, sea en el cielo o sea en la tierra,
está bajo la autoridad de Dios, bajo el gobierno, por lo tanto Dios lo sostiene también. Y para concluir vamos a leer 2 versículos. Job 1:21 y Proverbios 21:1. En Job 1:21 nos dice, y dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Sí, hermanos, debemos estar gozosos siempre en Dios. Sea que tengamos o no, somos de Dios. Hay un himno que en la iglesia también entonamos de la misma forma. Proverbios 21:1 nos dice, en las manos de Dios los planes del rey son como un río. Toman el curso que Dios quiere darles. En estos 2 versículos que vemos, ante esta conclusión, Job 1 nos habla que queremos estar agradecidos en medio de ¿qué? De la adversidad o en medio de la prosperidad. Porque así como Dios nos da, también Dios nos quita. ¿Sí? Y en Proverbios 21:1 que nos muestra que Dios ¿qué? Tiene para nosotros, Él hace su voluntad, ¿sí? Dice que las decisiones de Dios son como un río, toman siempre su curso. ¿Sí? Que Dios le da el destino que Él quiere. ¿Alguna opinión hasta acá? ¿O podemos orar? Hoy los noté callados. Bueno, presbítero, ¿alguna opinión? No. Bueno, vamos a orar entonces, vamos a poner este tiempo en la mano del Señor. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Referente a esta pregunta de este cuestionario de preguntas y respuestas, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres quien tiene el control, que eres el que da siempre, Señor, la dirección en nuestras vidas. Gracias por tu providencia, Señor Dios, porque sabemos que tú gobiernas todo lo que está y que también tú sostienes, Señor. Ayúdanos siempre a creer, a aceptar, a reconocerte, Señor, y a saber que tú eres quien dirige, Señor, como lo dice tu palabra, Señor. Tú tomas o tienes tus planes como el río, Señor, que toman siempre un curso y de acuerdo siempre va tu voluntad, Señor. Gracias por los hermanos que estamos acá y nos disponemos para el culto que viene. Permítanos alabarte, permítanos escuchar tu palabra y aún invitemos y ofrenda a ser partícipes, Señor. Gracias por tu bendición en Cristo Jesús. Amén.